Muy buenas tardes. Los requisitos técnicos para participar en este evento son una computadora, tableta o teléfono inteligente con altavoz. El evento en línea se llevará a cabo utilizando el software Zoom, que proporcionará un enlace para participar. El evento será transmitido por Facebook Live y quedará grabado en nuestro canal institucional de YouTube. Al utilizar Zoom por primera vez, un enlace de acceso iniciará la descarga del software cliente zoomlauncher.exe. Este software debe ejecutarse o instalarse recomendado en su computadora. Si prefiere no descargarlo, haga clic en el enlace unirse a través del navegador. Nota, esta opción solo está disponible para Google Chrome y Microsoft Edge. Al aceptar estas condiciones y después de registrarse para un evento, se aplica nuestra política de privacidad. La Fundación Heinrich Böll no es responsable del software Zoom. Compartiremos además la política de privacidad de Zoom y de Facebook en el Facebook Live de la Fundación. Muy buenas tardes a todas y todos, a todas, todos y todes. Bienvenidos a esta nueva reunión conversatorio de la red de ex becarios de la Fundación Heinrich Böll. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación por haber hecho posible que nos reunamos. Por supuesto, a Melissa Salgado, a José Raúl Gallego y a Yair Dabroy, Melissa del Salvador, José Raúl de Cuba y Yair de Guatemala, de quienes prontamente estaré leyendo sus fichas biográficas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a quienes nos escuchan. Voy a empezar leyendo las fichas biográficas de nuestros invitados. Claudia Melissa Salgado Rodríguez, El Salvador, egresada del doctorado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y maestra en Economía de la UNAM, por una beca de la Fundación Heinrich Böll. Docente e investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Bienvenida, Melissa. También tenemos con nosotros esta tarde a José Raúl Gallego Ramos, desde Cuba. Él es periodista desde Cuba y desde México en este momento. Él es periodista, profesor e investigador, maestro en comunicación por la Universidad de Guadalajara y estudiante del doctorado en comunicación en la Universidad Iberoamericana, México, ambos estudios gracias a becas de la Fundación Heinrich Böll. Yair Dabroy, Guatemala, doctor en Administración Pública y Políticas Públicas por la Universidad Galileo de Guatemala, maestro en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana UAM de México, coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASIES de Guatemala y docente universitario, ex becario de la Fundación Heinrich Böll. Muchas gracias por haber aceptado y estoy yo muy contenta de que estén aquí con nosotros. Sin más, les voy a hacer una pregunta, creo que la más difícil de todas está al principio. Empezamos con Melissa. Melissa, para ti, ¿qué es la democracia? Bueno, antes de empezar, solo agradecer la invitación y también felicitar a la Fundación por estos espacios de convergencia que considero tremendamente importantes en la coyuntura en que nos encontramos, no solo nacionalmente, sino a nivel regional. Y como bien dice Lauri, empezamos con la pregunta más difícil y dada a mí, que soy economista y bien, pero un economista altamente sensible con los aspectos políticos, sociales, geográficos, etc. Bien, para mí, ¿qué es la democracia? Para mí la democracia es un
régimen político que está fundamentado en los derechos humanos, que está fundamentado en lo civil, debe de prevalecer sobre lo militar, o dicho de otra forma, en donde los procesos de consenso deben estar por encima de la opresión, de la represión principalmente. Y también considero la democracia dentro de este régimen político como esa capacidad del Estado de lograr incorporar distintos intereses de clase y de grupos sociales también. Ese creo importante para mí, para efectos de la exposición que vamos a llevar a cabo, sentar estas primeras bases, ¿verdad? Que está fundamentado en derechos humanos, que lo civil debe prevalecer sobre lo militar, y eso creo muy importante para la realidad salvadoreña. Y en tercer lugar, que tenga capacidad de absorber otro tipo de intereses más allá de las clases dominantes. Sobre todo muy importante también que pueda absorber intereses de grupos minoritarios, vulnerables, etc. Esa es mi conexión. Hola. Te escuchamos, Melissa. Se cortó un momento, pero sí terminamos de entender lo que nos dijiste. Okay. Sí está un poco inestable la conexión. Cuando te pase así, si en algún momento vuelves a tener inestabilidad en la conexión, apagas la cámara, pero sí alcanzamos a escucharte. También rescato lo que acaba de decir Melissa y no lo quiero dejar pasar. Vivimos momentos convulsos en la región. Entonces no es gratuito el hecho que nos reunamos aquí a hablar de la democracia, no solo porque está para Centroamérica septiembre es simbólico, pero también los momentos que se viven en la región son convulsos y por eso estamos acá. Le damos la palabra a José Raúl Gallego. Adelante, Raúl. Perdón, estaba muteado. Bueno, buenas tardes, Melissa, a los demás panelistas y a las personas que están observando. Es una pregunta bastante difícil. Por ahí hay toneladas de tinta escritas sobre qué es la democracia. Al final como que no se ponen de acuerdo. Yo coincido bastante con las cosas que señaló Melissa, con los aspectos fundamentales que señaló Melissa. Y para definir la democracia, yo trato de remitirme a su etimología, o sea, a sus términos más básicos, poder del pueblo. Sencillamente yo creo que es eso, y asumiendo como pueblo no un concepto reduccionista y populista, sino precisamente un concepto en el que caben todos los determinados grupos sociales que están, que conforman la sociedad. Entonces, me parece que es eso, que es el logro de determinados, la construcción de determinados mecanismos que permitan la toma de decisiones a través del consenso, en la cual se logre una suma de beneficios, la mayor suma de beneficios posible para la mayor cantidad de personas, tratando sobre todo siempre de proteger precisamente a los grupos que están en condiciones de vulnerabilidad, que tal vez en determinados esquemas donde se imponga el voto numérico, pues ellos no tendrían ese tipo de privilegios o de efectos positivos, sino que se trate precisamente de establecer este tipo de consenso. Y para la democracia creo que es importante la existencia de mecanismos de contrapeso y de chequeos y de transparencia. O sea, creo que es importantísimo el tema de la separación de poderes, y lo digo porque vengo de un país que ha intentado presentar como democracia otra cosa, que es un sistema totalitario que presenta algo llamado centralismo democrático, como si toda la población estuviera de acuerdo en las cosas y que se toman por un solo órgano que al final termina siendo una dictadura. Entonces yo creo que, aunque imperfecta, los sistemas democráticos que conocemos, pero creo que esto de lograr balances, contrapesos y lograr separación de poderes es básico y es importante, junto con la representatividad y la transparencia, para poder tener sistemas que se acerquen al ideal de democracia. Gracias, Raúl. Damos la bienvenida a Jair Dabroy y le hacemos la misma difícil pregunta. Bueno, gracias, Lauri.
Un saludo a todos los que nos están escuchando y al resto de los colegas con los cuales estamos conversando el día de hoy. Sí, es un concepto complicado, sobre todo en este siglo XXI, donde se ha hablado todavía de algunas ideas que parecieran ser caducas al ritmo que va la sociedad. Todavía escuchamos hablar de conceptos ligados al tema de democracia que provienen del siglo XIX, ¿no? Esas visiones ortodoxas de izquierda, de derecha, que muchas veces dificultan la construcción de una sociedad mucho más participativa y mucho más activa. Y de hecho, quisiera señalar un punto que creo que complementa la idea que ya nos planteaba tanto Melissa como José Raúl, y es que debemos de tratar de ir entendiendo ya la democracia más allá del concepto estructural electoral. Durante los años 80, con la tercera oleada democrática, en donde América Latina pues pasa de regímenes autoritarios a regímenes democráticos en buena parte de los países del continente, pues se da esa apertura para que las personas puedan votar, elegir y ser electos, pero poco a poco hay un diseño institucional de la construcción de estados que va limitando y coartando los derechos de las personas para que puedan participar de manera activa en la toma de decisiones, y hemos visto cómo esa toma de decisiones ha ido recayendo en una serie de grupos, sobre todo elitarios, que dificultan, y al hablar de élites acá estoy hablando en sus diferentes versiones, sobre todo la élite política y la élite económica, dificultan una mejora en la calidad de vida, que ese sería un concepto, pasar de una democracia del procedimiento a una democracia de la estructura, donde las personas puedan mejorar su calidad de vida. O sea, un sistema democrático aspira a mejorar las condiciones de calidad de vida de sus habitantes. De lo contrario, elegir y ser electos, si no tenemos, por ejemplo, garantizado nosotros un trabajo digno donde podamos acceder a satisfacer nuestras necesidades más básicas, es muy difícil que nos comiencen a interesar o que tengamos la disponibilidad de tiempo o de empaparnos, por ejemplo, de qué es hacer una ciudadanía activa en un sistema donde se esperaría que pudiéramos nosotros ser partícipes de la toma de decisiones de los entes gubernamentales. Entonces, a mí me gustaría proponer eso en la mesa. ¿Cómo podemos nosotros pasar de una democracia más procedimental a una democracia estructural, donde tengamos la posibilidad de tener incidencia en la toma de decisiones de los tres poderes del Estado? Estamos hablando aquí no solamente del Ejecutivo, sino también poder tener incidencia mediante la participación de una ciudadanía activa en decisiones del judicial, en decisiones del legislativo, que son tan determinantes por temas de diseño institucional en América Latina. Y recordar en buena medida que tenemos que hacer una revisión también de esos diseños institucionales que han tenido los estados latinoamericanos, porque creo que es momento de ir ya generando algunos cambios y algunas actualizaciones que la propia sociedad está demandando. Vemos los casos que están sucediendo, como por ejemplo el tema de Chile, donde ya una constituyente se ha planteado la redacción de un nuevo pacto político. El tema por ejemplo, la inclusión con la que iniciabas tú, Lauri, la presentación, y cómo ese tipo de preocupaciones que tiene la sociedad hoy no estaban en esos momentos fundacionales de cada uno de los estados latinoamericanos, desde los procesos de independencia hasta los procesos constitucionales que se han venido desarrollando. Muchas gracias, Jair. Es muy importante rescatar justamente este paso de la democracia, como la han definido también los compañeros, procedimental, teórica, etimológica, a lo que también han planteado cada uno de ustedes, que es la garantía de los mínimos de la vida digna, ¿verdad? Aquí, justamente porque estamos siendo invitados por la fundación y compartimos los valores de la fundación, la vida digna también incluye el respeto a nuestro hábitat y al medio ambiente. Entonces, en países donde
tenemos grandes problemas de acceso al agua. Es muy difícil también que nos volvamos ciudadanos activos si no tenemos un trabajo digno y si no tenemos los bienes mínimos para incorporarnos a esa ciudadanía. Melissa, yo quería preguntarte, justamente vamos a pasar a hacer un pequeño diagnóstico de cada uno de nuestros países. También es una pregunta difícil. ¿Cuál es el estado de la democracia en El Salvador, Melissa? Laura, coincidimos, la pregunta 1 dura, la segunda también. Y creo que parte de la dificultad se encuentra en que uno puede verse tentado a decir sí o no, responder con un sí o con un no. Y ahí creo que es bien importante para poder definir si hay democracia o no en El Salvador, remontar algunos aspectos históricos y sobre eso ver cómo estamos hoy. A ver, nosotros en El Salvador en la década de los 80 todavía estábamos bajo un régimen político militar de corte autoritario, en donde la coerción estaba por encima del consenso, y es en la misma década en donde se logra esta tercera oleada democrática, ¿verdad? Y damos paso entonces al régimen político democrático, como bien ya lo estamos enunciando, ¿verdad? Una democracia formal, una democracia fundamentada en lo electoral, ¿verdad? Que esto era necesario, desde luego, era necesario con respecto a esa trayectoria política, pero no era suficiente, porque nosotros además estábamos en medio del conflicto armado, de la guerra civil. Así entonces, también en la década de los 80, fue tremendamente importante el proceso de pacificación, ¿sí? Y que eso fue lo que posibilitó quitar en buena medida, ¿verdad?, la cara militar y lograr entonces que lo civil sí pudiera prevalecer sobre lo militar. Entonces, El Salvador, ¿verdad?, a partir de todo este proceso de su cambio de régimen político hacia la democracia electoral y por el proceso de pacificación, considero yo que sí dio los pasos primordiales para lograr un sistema democrático. En el sentido, pues, sobre todo ¿verdad?, que la coerción no estaba por encima del consenso. Ahora bien, más adelante vamos a tratar de ver cuáles son esas limitaciones, pero sí creo muy importante este punto de partida, ¿verdad?, de este proceso político muy importante llevado a cabo en El Salvador, sobre todo de cara a la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Nosotros ahora, bajo este gobierno, estamos siendo testigos de una vía acelerada hacia una autocracia. Una sola persona está prácticamente teniendo bajo control los distintos órganos o poderes del Estado, ¿verdad? Entonces ahí, en este momento de contrapunto, nos damos cuenta de que, con todas las limitaciones, con todas las imperfecciones, el proceso, El Salvador logró procesos democráticos importantes, limitados desde luego, pero importantes, en donde, si bien era urgente los cambios, definitivamente no es por este camino, no es por la vía de la autocracia, no es por la vía de nuevo de poner aspectos autoritarios, lo militar sobre lo civil. Muchas gracias, Melissa. José Raúl también ya dijo palabras muy explicativas en su anterior comentario, pero quisiera que ahondara en esta conceptualización de cómo ve el problema de la democracia en Cuba. Bueno, Laura, ahí sí yo no voy a resistir a la tentación de decir sí o no, y sí te voy a decir que en Cuba no existe democracia. O sea, en Cuba no se
Lamentablemente, la imagen que se vende de Cuba al mundo es el de un paraíso donde están todas las conquistas sociales logradas, pero la realidad no es así. A pesar de que en Cuba existe derecho universal y gratuito a la educación y la salud, que son cosas muy importantes, como decía uno de los panelistas, para el logro de esa democracia estructural que necesitamos para convertirnos en ciudadanos activos. Lamentablemente estos derechos universales vienen acompañados por que se sacrifican y se omiten derechos políticos y civiles básicos. O sea, si hacemos un repaso, por ejemplo, por las características del sistema político cubano, vamos a ver que es un sistema político de partido único, declarado constitucionalmente como la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Ese es el artículo 5 de la Constitución cubana, que fue reformada en el 2018 y que antes de empezar ese proceso, Raúl Castro se paró unidireccionalmente y dijo que ese artículo no se iba a tocar ni se iba a discutir porque no quedaba sujeto a discusión. O sea, estamos hablando que un partido político en el cual militan menos del 10% de la población cubana se encuentra por encima de los órganos legislativo, judicial y ejecutivo. Un partido que además tiene presencia en todos los órdenes de la vida social. Aunque en teoría este partido comunista único no postula para los órganos legislativos de los diferentes niveles, en la práctica controla todos estos procesos y los números hablan por sí solos. De los 605 miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular que tomaron posesión en 2018, la Asamblea Nacional es como el Congreso en Cuba, 576 son miembros del PCC o la UJC, que es su organización juvenil. O sea, el 95% de los miembros de la Asamblea son del partido de los UJC en un país donde los miembros de estas organizaciones rondan el 10% de la población total. El Congreso cubano, la Asamblea Nacional del Poder Popular, se reúne solamente 2 veces al año por 3 días y todos los acuerdos se aprueban por unanimidad. La mayoría de la legislación se hace a partir de decretos leyes que lo firma el presidente y no a partir de leyes que se discutan en la Asamblea. A los cubanos que residen fuera del país se les despoja de los poquísimos derechos políticos que poseen los cubanos residentes en la isla. Nosotros como ciudadanos, como cubanos en el exterior, ni siquiera podemos votar en las elecciones. No existe separación de poderes. Está legislado en las leyes de tribunales que los tribunales reciben instrucciones de carácter general del Consejo de Estado. Los jueces, fiscales y abogados son coaccionados por la seguridad del Estado, que es la policía política cubana, en los casos de interés que tienen que ver con opositores. La libertad de asociación se encuentra restringida legalmente a que el reconocimiento de las mismas corresponden al organismo estatal que tenga relación con los objetivos que cumpliría la asociación. O sea, Lauri, si tú quieres crear una asociación de mujeres, tienes que pedir el permiso del Estado. Y no pueden existir 2 asociaciones con objetivos similares. Por tanto, si tú quieres crear tu asociación de mujeres, te la van a negar porque ya existe la Federación de Mujeres Cubanas controlada por el Estado cubano. De manera que las organizaciones existentes funcionan como organizaciones paraestatales. Las libertades civiles básicas, como los derechos de manifestación y reunión, se encuentran reconocidas en la Constitución con limitaciones, pero en la práctica no se cumplen. No existe separación de poderes. Por mandato constitucional, los medios de comunicación solo pueden ser de propiedad estatal o de las organizaciones paraestatales reconocidas por el régimen. La política informativa de todos los medios en Cuba es orientada, dirigida y controlada de manera centralizada por el Departamento Ideológico del Partido Comunista y sus instancias a nivel territorial. Los medios independientes que han surgido al margen del control estatal operan en condiciones de ilegalidad. Su labor es criminalizada, sus miembros perseguidos y denostados públicamente y son catalogados de mercenarios o agentes al servicio del imperialismo, comúnmente tomando como excusa el acceso a fondos extranjeros, aunque aplican los mismos criterios a medios que utilizan fondos a los que también accede el Estado cubano o que funcionan sin financiamiento. Entonces, ese es el panorama general de lo que existe en Cuba. En 2018 sale Raúl Castro del poder y entra a asumir la presidencia de la República esta persona nombrada Miguel Díaz-Canel, que fue designado por el propio Raúl Castro. Raúl Castro dijo en la asamblea que era el único candidato porque era el que había demostrado fidelidad a lo largo de su carrera. La asamblea del Poder Popular lo ratificó con el 100% de los votos, un solo candidato. O sea, no hubo elecciones. Luego esta persona dice que el lema de su gobierno es "Somos continuidad".
tratando de presentar como la continuidad con las políticas anteriores, y realmente ha cumplido, ha sido continuidad de la represión y de las violaciones de derechos. El 11 de julio, por primera vez en 60 años, salieron a las calles cientos de miles de cubanos en más de 60 pueblos y ciudades del país. Los cubanos fueron gritando libertad, abajo la dictadura, abajo los apagones, demandas políticas y demandas económicas. Fueron reprimidos brutalmente. Este señor salió a la televisión y dijo que la orden de combate estaba dada, que los revolucionarios salieran a defender el proceso, incitando una guerra civil en la cual personas vestidas de civiles que forman parte de brigadas de respuesta rápida y de grupos de choque paraestatales agredieron con palos, con bates y con la complicidad de la policía a la gente que salió a manifestarse pacíficamente. Las organizaciones de derechos humanos que actúan dentro de Cuba ilegalmente también lograron contabilizar más de 1000 detenidos en todo el país, y hasta la fecha más de 500 de ellos se encuentran prisioneros con sentencias ya radicadas o esperando juicio. Esa es la democracia en Cuba. Muchas gracias, José Raúl. Ha sido totalmente claro y muchas gracias por tu respuesta. Vamos a dar el paso a Yair Dabroy, que nos va a dar su respuesta desde Guatemala. Bien, creo que nosotros tenemos una democracia bastante insípida, demasiado elemental, es decir, tenemos elecciones, sí, pero hay que cuestionar un poco sobre qué oferta política se realiza en esas elecciones, y vamos a ver que es determinante el tema del capital económico para poder participar en política. Primera gran complicación. Segundo es qué grupos se encuentran detrás de las organizaciones políticas en el plano guatemalteco. Vamos a encontrar organizaciones vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico, a redes de corrupción, incluyendo, por ejemplo, casos de militares que han diseñado una relación perversa, digamos, en relación con esa construcción de Estado. Nosotros tenemos una constitución política que data de 1985, que dio paso a esa apertura democrática insípida que les estoy comentando, y que en buena medida no genera las condiciones necesarias para que las personas de verdad puedan inmiscuirse dentro de los partidos políticos y poder aspirar a un cargo de elección con fines de lograr el bien común, independientemente de las visiones ideológicas que se puedan tener. El otro aspecto que debemos de considerar, digamos, va de la mano con esa ilegitimidad que tienen los partidos políticos. En el caso guatemalteco contamos con un número muy elevado de partidos políticos, 28 en este momento, y hay alrededor de 15 más en formación, que en términos ideológicos no distan unos de otros, sino que se convierten en proyectos unipersonales o bien de algunos grupos que lo que buscan es llegar al Estado, no únicamente para manejar a su discreción el tema de los recursos públicos, sino también para hacer caso omiso de muchas de las cosas que están sucediendo. Para nadie es un secreto el tema de la evasión de impuestos que se da, sobre todo cómo se pueden hacer de la vista gorda las autoridades, digamos, de aduanas, por ejemplo, para no registrar, digamos, temas de impuestos por importaciones o por exportaciones. El otro punto relevante que tiene que ver con esto es cómo se cooptan ciertas instituciones. Nosotros recientemente tuvimos conocimiento de una disposición del Departamento de Estado de los Estados Unidos que señaló de manera directa a la fiscal general y jefe del Ministerio Público, Consuelo Porras, de pertenecer a grupos que puedan obstaculizar el acceso a la justicia. Entonces, esta es una situación lamentable porque estamos hablando de que hay señalamientos sobre las personas en los cuales recaen muchos de los campos que fortalecen una democracia. En este caso estamos hablando de la investigación criminal. Y dos, los señalamientos que constantemente se viven en el país, también contra congresistas, contra jueces. En algunos casos también hay líneas
que se dan incluyendo a los propios medios de comunicación, que son cooptados en buena medida para los beneficios de unos pocos, y eso lo podemos ver reflejado en los pésimos indicadores que tenemos como país. Guatemala lamentablemente se caracteriza por cifras de indicadores de desarrollo humano bastante bajos. Tenemos, digamos, el mejor ejemplo es el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, donde nuestros niños prácticamente han sido condenados a tener incluso limitaciones de orden intelectual por no haber contado con los nutrientes necesarios entre los 0 y los 4 años para poder tener su desarrollo cerebral de la manera apropiada. Y eso son cifras que lo podemos ver nosotros en los distintos informes de desarrollo que se han generado. Lo siguiente que les podría comentar un poco es cómo esas relaciones perversas incluso llegan a instituciones de índole internacional. Estaba pensado presentarse un informe de desarrollo humano para Guatemala en julio de este año. El propio programa de Naciones Unidas no ha facilitado el acceso a él. Aparentemente han existido presiones que han conllevado a detener ese informe de desarrollo humano. Y a la par de estas acciones vemos una serie de señalamientos espurios contra muchos funcionarios que se han negado a avalar esta corrupción que existe en el país. Hay algo que se le denomina como el famoso pacto de corruptos acá, que es una red intrincada dentro de los 3 poderes del Estado, donde podemos incluir también a actores del propio ejército, de cámaras empresariales, que han ido diseñando un Estado bastante perverso, donde se benefician unos pocos y vemos los indicadores de pobreza y pobreza extrema, donde más de la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza en un país que cuenta con un sinnúmero de recursos. A la par de ello, hay que recordar que no somos ajenos al contexto internacional, hay que señalarlo. Países como los nuestros en Centroamérica tienen la complicación de estar muy cercanos a los Estados Unidos y a la vez muy lejanos, dirían por ahí, porque eso nos convierte en buena medida en foco de atención de los Estados Unidos, y la relación histórica que se ha tenido entre Estados Unidos y Centroamérica no ha sido precisamente la mejor. Sin embargo, acá se voltea a ver a la embajada de los Estados Unidos recurrentemente por diferentes grupos ideológicos que ven como al único actor que puede sentar al resto de los involucrados y prácticamente poner las cartas sobre la mesa para intentar llevar un poco de orden en el país. Y esto es un fiel indicador de lo que vemos recurrentemente con las crisis migratorias que se están desarrollando en los Estados Unidos, donde las personas están saliendo, si bien podemos señalar algunos casos, para el caso de Guatemala, que tienen relación con inseguridad, que tienen relación con cambio climático. El grueso de la migración guatemalteca se da por malas condiciones de vida, específicamente por malas condiciones en el empleo. Y esto también tiene que ver con una relación perversa que se ha ido desarrollando, donde ese sentido de colectividad ha ido desapareciendo dentro de la propia sociedad y se ha convertido en un individualismo extremo donde cada quien en buen chapín se rasca con sus propias uñas y deja de ver ese sentido de solidaridad en otros grupos, ¿no? Recordemos que en el caso guatemalteco estamos hablando de la convivencia de 23 grupos étnicos diferentes en 108,000 kilómetros cuadrados. Es una situación sumamente compleja, donde no se pueden meter a todos los grupos en el mismo saco, y por lo tanto se necesitan de políticas públicas que puedan responder a estos grupos de manera diferenciada. Esa es la situación que tenemos en el país. A esto sumémosle los temas de la pandemia, donde poco más de 4% de la población está vacunada en su esquema completo, si no recuerdo mal, y estamos en cifras muy lamentables. Tuvimos un proceso de negociación bastante oscuro con los rusos, por ejemplo, para la compra de la vacuna de Sputnik, y eso ha limitado en buena medida el acceso a la vacunación por parte de las personas, porque se pagaron todas las vacunas de un solo. No sé cómo se dio esa negociación,
pero sin poder revelar incluso el contrato, amparados en supuestas cláusulas de confidencialidad. Lo que vemos es una relación bastante perversa donde unos pocos se aprovechan de ese estado para tratar de beneficiarse, digamos, en un marco de corrupción ya en suma descarada. Muchas gracias, Jair. Rescatando algunas de las respuestas de esta ronda, estamos hablando de coincidencias, por ejemplo, la autocracia es como coincidencia en las tres respuestas, y también preocupa la falta de separación entre los poderes y también esto que sí podemos llamar en Centroamérica compadrazgos, corrupción, conflictos de interés, tráfico de influencias, y subsiste también lo difícil que es el hecho de que, como bien decía Jair, los índices de pobreza, ¿verdad? Que son totalmente desalentadores. Y en este momento, justo hablando de estos temas, pasamos con nuestra economista, con Melissa, porque yo le tenía una pregunta a ella sobre cómo podemos hablar de democracia en dos sentidos, porque también aquí ya se habló el problema migratorio, ya lo mencionaron los compañeros. Entonces, ¿cómo podemos hablar de democracia más allá de la democracia procedimental si tenemos un sistema económico necrocapitalista? En el caso de El Salvador, un lugar que ha sido laboratorio desde hace ya varios años de las medidas neoliberales. ¿Cómo podemos subsistir democráticamente en este país, Melissa? Y también quiero introducir en esta ronda que la pobreza, la exclusión, la migración no toca de igual manera a hombres y a mujeres, ¿verdad? El problema de la democracia también se complejiza si hablamos de la cuestión de género, y no se diga de la comunidad LGTBI+. Entonces, aprovechando todos tus estudios, Melissa, ¿cómo convive esta supuesta o idea de la democracia y el necrocapitalismo? Otra pregunta difícil. Bien, a ver, yo creo que aquí es muy importante decir algo muy, muy sencillo y a la vez muy determinante, ¿sí? En el sentido de que la racionalidad del sistema capitalista es la rentabilidad, ¿sí? De ahí el resto de aspectos son cuestiones secundarias, ¿verdad? Incluso la misma producción no es la prioridad dentro del modo de producción capitalista, sino así la rentabilidad. Y en ese sentido, entonces, ahí no hay espacio ni para el medio ambiente, ni para el tema de los cuidados, ni de la pluralidad de intereses, ni derechos humanos, etc. Y entonces la pregunta es, bueno, pero entonces, en este marco, en esta estructura económica que es así, ¿cómo puede desarrollarse la democracia? Y aquí, pues, el papel fundamental lo tiene el Estado, la mediación estatal, ¿verdad? Que en un sentido ideal, pues debería de mediar en función de incorporar dentro de su agenda, pues, el cuidado del medio ambiente, el incorporar el tema de los cuidados, un tema que es brutal en el caso de las mujeres, ¿verdad? Ya la pandemia demostró que se está transfiriendo la crisis económica, la están sobrellevando las mujeres al momento de que su cuarentena al final no ha terminado en el contexto de pandemia, porque se ha tenido que quedar en casa, ha tenido que renunciar al mercado laboral formal, ha tenido que asumir las responsabilidades de la reproducción de vida, etc. Entonces, ahí es donde Perdón ¿sí? que te interrumpa 2 segundos, Melissa, solo para dar una estadística que acabo de leer en ONU Mujeres hoy. El 71% de personas que perdieron sus empleos durante la pandemia y no volvieron a incorporarse en el mercado laboral, el 71% son mujeres. Y lo mismo es estadística de alarmante para el caso de la educación. O sea, uno de los efectos más dramáticos que va a tener
la pandemia va a ser también que a las mujeres no solamente nos desplazaron del mercado laboral asalariado, sino también de la educación, ¿sí? Bien, entonces ahí es donde idealmente tendría que ser pues desde el Estado, desde esta incorporación de pluralidades de intereses, de la sociedad civil organizada, activa, etcétera, ¿sí? ¿Verdad? Y pues esa creo que es parte de la historia de la humanidad y de todo el siglo XX, ¿verdad? De cómo poder compaginar esta racionalidad productiva con respecto a lo político. Definitivamente hay países que llevan, van abanderados en esta combinación de esferas, pensando en los países más desarrollados, ¿verdad? Que han logrado sí incorporar intereses de clase y intereses de grupos sociales específicos y han tenido un estado de bienestar que además se ha acompañado por las libertades políticas, etcétera. El caso de nuestros países de Centroamérica lastimosamente no ha sido así. Todo lo contrario, hemos mantenido un problema estructural de larga data que consiste en la estrechez de la estructura productiva, que esto a la larga lo que significa es una incapacidad de mayor absorción de fuerza de trabajo o de capacidad de generar empleo. Por lo tanto, desde la misma estructura económica es que se establecen o se llevan a cabo los principales mecanismos de exclusión social. Y toda esta población excluida es prácticamente imposibilitada en poder expresar sus intereses, tanto sociales, políticos, económicos como tal. Por lo tanto, es un tema que no se está resolviendo y más bien ahora en contexto de pandemia se va acentuando, y si bien hay una enorme urgencia de cambio, lo triste de esta parte de la historia es que se está haciendo un cambio, pero a partir de punta de pistola, ¿sí? Sin una propuesta de fondo económica, de inclusión, de incorporación, de diagnóstico, de reconocimiento de problemáticas concretas como la que acabas de mencionar, Lauri, el tema de las mujeres. Ese es un tema de los más importantes que nos muestra esta coyuntura por ser las más excluidas. Y pues eso es lo que precisamente en El Salvador no estamos viendo, ¿sí? No hay propuestas, no hay propuestas económicas, y en lo político lo que estamos viendo es un incremento y una vía acelerada del autoritarismo, ¿verdad? Fundamentada en una autocracia. Gracias, Melissa. Y coincides, porque para ir tejiendo los puentes, coincides con Yair en mencionar y subrayar que no podemos aspirar a una ciudadanía activa en Centroamérica si no tenemos garantizados los derechos humanos básicos, como la alimentación, decía Yair. O sea, el hecho de que en Guatemala los niños de 0 a 4 años tengan problemas intelectuales porque no acceden a la alimentación correcta. No podemos pasar a la otra página de los derechos, de pedir una ciudadanía activa si estamos resolviendo estos derechos básicos que no están siendo cumplidos. También pensaba, y porque le voy a pasar la palabra a José Raúl, justamente este sueño que se está tejiendo en las democracias latinoamericanas, por ejemplo, de tener una renta básica e incorporar, por ejemplo, el derecho a la vivienda como un derecho humano, como lo acaba de hacer Finlandia, para poder sacar a la gente que vivía en situación de calle. Incorporaron el derecho a la vivienda como derecho humano precisamente por las condiciones de la pandemia, porque ante la pérdida de los empleos se necesita pues que el Estado garantice la vivienda mínima, ¿verdad? Y yo recuerdo que, por ejemplo, en Cuba, el derecho a la vivienda, el problema de la vivienda para las nuevas generaciones es bien difícil porque no tienen acceso tan fácil a poder colocarse en una vivienda y se van
Por ejemplo, la gente tiene que ir viviendo con sus familiares porque no existe esa posibilidad. Entonces, pasando a las especificidades de sus estudios también, yo le tengo preparada una pregunta a José Raúl, que ya nos dio una introducción, pero me interesa mucho por todo lo que él ha estudiado, el estado de los medios de comunicación en Cuba. José Raúl, ya lo mencionaste, pero quisiera que nos ampliaras un poco más esta situación. Bueno, en Cuba tenemos en la actualidad dos sistemas de medios de comunicación coexistiendo de manera antagónica. Por una parte están los medios oficiales reconocidos por el gobierno, que son la mayoría, los que cuentan con un financiamiento estatal, y por otra parte un grupo de medios que han surgido, que se le denominan medios independientes, medios alternativos, medios no oficiales, que son medios que se actúan en condiciones de ilegalidad y en condiciones, en muchos casos, de persecución el trabajo que hacen. Las características de los dos sistemas son diferentes. Como le mencionaba anteriormente, en el caso de los medios oficiales, por mandato constitucional, en el artículo 55, los medios en Cuba solamente pueden ser de propiedad del Estado o de propiedad que el Estado reconoce como tal, o sea, sus organizaciones paraestatales. La política informativa de todos los medios del país se traza, se dirige y se controla de manera centralizada y unívoca desde el departamento ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, de manera tal que a los periodistas en Cuba nos llegan semanalmente orientaciones sobre cuáles son los temas de los que se debe escribir y cuáles son las pautas de tratamiento que se deben acentuar. Por eso cuando usted coge y hace, por ejemplo, un análisis de contenido longitudinal de la prensa cubana, utilizando tanto medios nacionales como provinciales, vas a ver que hay etapas en las que hay prácticamente campañas de temas que se repiten en todos los medios con los mismos patrones de tratamiento. Por si esto fuera poco, los directivos de los medios son nombrados también directamente o indirectamente por el Partido Comunista de Cuba. No son los trabajadores de los medios los que deciden quiénes son sus directivos, sino que es el Partido Comunista. Hay una entrevista que le realizó un estudiante de licenciatura en 2016 a una de estas personas del departamento ideológico y le dijo que bueno, que uno de los reclamos de la prensa era que por qué no eran los propios trabajadores los que nombraban a los directivos, que incluso al existir núcleos del partido dentro de los medios de prensa, pues no necesariamente esto iba a ser una decisión que se iba a alejar de los intereses del partido y tal. Y esta persona le responde que no, que eso fue algo que ocurrió en la Unión Soviética cuando la glasnost y la perestroika, y que eso lo que hizo fue crear un desbarajuste total en el sistema, de manera que personas que no estaban totalmente alineados con los intereses del partido, pero que eran populares dentro de los medios, pues podían ocupar esos roles y que eso el partido no le iba a permitir, que eso no iba a pasar. O sea, estamos hablando de un país que supuestamente se dice socialista y que el socialismo lo debe caracterizar supuestamente la socialización de las relaciones. Sin embargo, en los medios de producción, en los medios de comunicación, como pasa con el resto de los medios productivos, el Estado partido actúa como dueño, como si fuera un capitalista más. Entonces, la política informativa de los medios, pues el concepto de noticia está bastante desvirtuado. Lo que prima fundamentalmente son noticias sobre encuentros de los dirigentes, reuniones, efemérides. El tratamiento de casi todos los temas es positivo. Incluso las temáticas, cuando se trabajan de textos críticos hacia problemas sociales, se trata siempre de balancear buscando el ejemplo positivo para demostrar que lo que se trata son de problemas de los individuos, de funcionarios intermedios, y no que son problemas estructurales del propio sistema. De manera general, estas son como las características de ese sistema de medios, y como hemos visto en diferentes estudios a lo largo del tiempo y se ha demostrado estadísticamente, la agenda mediática que plantean estos medios está totalmente distanciada de la agenda pública. Por otra parte, están estos medios independientes que surgen a finales de los años 80 al estilo de las publicaciones Amistad del campo socialista. Eran medios que circulaban fundamentalmente en boletines, impresos de manera clandestina, pero fueron medios que sufrieron un gran golpe
durante lo que se conoció como la Primavera Negra del 2003, que fue una oleada represiva en la cual el gobierno cubano en apenas unos días sancionó con penas de 20 y 30 años de privación de libertad a 75 disidentes y periodistas independientes cubanos. Eso significó un duro golpe para estos medios independientes, que algunos se mantuvieron sobre todo gestionados desde el exterior, pero que con el acceso paulatino, el crecimiento paulatino del acceso a Internet dentro de Cuba, que hoy sigue siendo muy limitado y muy costoso además, empezaron a renacer y a surgir otros medios de prensa mantenidos fundamentalmente por jóvenes profesionales, no solamente del periodismo, también de la comunicación, del diseño, de la sociología, otras graduaciones de la universidad, que son los que están sosteniendo estos medios hoy, que son los que representan una alternativa. La mayoría de estos medios son proyectos transnacionales, porque muchos de sus periodistas han sido obligados a emigrar, a exiliarse fuera de Cuba, y cuentan con una parte de su staff dentro de Cuba y otra parte fuera de Cuba. Yo, por ejemplo, colaboro con el medio, soy periodista del medio Inventario y radico en México, precisamente porque tuve que salir del país por mi labor como periodista. Estos medios sí tienen una agenda mucho más cercana a la de los públicos. Hay una variedad temática importante, hay medios generalistas, hay otros medios que son de nicho, que van desde medios que hablan sobre cocina hasta medios que hablan, que investigan con periodismo de datos. En todos los casos actúan en condiciones de ilegalidad y en todos los casos son medios que sufren represión y persecución parte del Estado, aunque en diferentes niveles. Hay algunos de estos medios que se plantean a sí mismos como que no se meten en política y se ocupan solamente de temas, vamos a llamar, de noticias más soft, y de esta manera logran que el poder no los persiga tanto como hace con los medios que sí tratan temas que tienen que ver con la sociedad, con la política, y que son mucho más perseguidos. Las relaciones entre estos medios, entre estos dos sistemas de medios antagónicas, constantemente desde la prensa oficialista, se está criticando estos medios y se está acusando de mercenarismo, porque muchas de sus fuentes de ingreso provienen desde el exterior, porque en Cuba existe un sistema económico que no permite, por ejemplo, la publicidad, ni permite la existencia de figuras que te puedan financiar, porque no existe capital con esos recursos dentro del país. Entonces tienes que acudir a financiamiento externo, que no es un financiamiento externo muy diferente al que acceden otros medios de Latinoamérica, por ejemplo, como el Faro, como la Silla Rota. O sea, estamos hablando de fondos de Open Society, de fondos de la NE, de fondos de la Fundación Ford, pero cualquier fondo al que acceda un medio independiente cubano es criminalizado dentro del país. Incluso muy gracioso, y es algo que una vez lo comenté dentro de la propia Fundación BOL, que también tiene financiamiento a instituciones estatales cubanas como es el CNSEX, que lamentablemente es una organización que se dedica también a reprimir a la comunidad LGBTI, que no comulga con la orientación política del gobierno cubano. Y, por ejemplo, el CNSEX ha recibido fondos de la Fundación Ford y ha recibido fondos de Open Society, y sin embargo criminalizan a medios cubanos como El Estornudo por tener acceso a esos mismos fondos. O sea, son las paradojas estas del gobierno cubano. Entonces, existe una relación tensa entre estos medios, y sin embargo, investigaciones que hemos realizado en los últimos años han mostrado cómo la presión informativa realizada por los medios independientes ha logrado colocar en la agenda de los medios oficiales determinados temas que en otro momento habían pasado por alto. O sea, que aún en esa relación de confrontación, los medios independientes están logrando que llegue a la gran mayoría de los medios cubanos que no tienen acceso a los medios independientes porque no tienen un acceso a Internet de calidad, que puedan ver estos temas, aunque sea de una manera deformada y de una manera prejuiciada como lo presentan los medios oficiales. Muchas gracias, José Raúl, por compartir parte de todo lo que has investigado. Hemos podido tener la oportunidad de conocer tu investigación y no queríamos que pasara este día sin que nos compartieras un poco de tu trabajo de investigación. Jair Dabroy, también le preparamos una pregunta que él ya introdujo con anterioridad.
es muy importante, como mencionabas, el hecho que en Guatemala conviven 23 pueblos originarios en un espacio de 108,000 kilómetros cuadrados. Y me llamó mucho la atención una frase que dijiste con lo que dice Melissa, también la ausencia de políticas públicas, pero también el hecho de que las políticas públicas no pueden tratar a estos 23 grupos de los pueblos originarios como si fuesen un solo grupo. Entonces hay una gran complejidad en el tejido social guatemalteco y así como yo le decía a Melissa que la pobreza, la exclusión, la falta de servicios básicos no toca igual a hombres y a mujeres, pues creo que en Guatemala los mismos problemas sociales no están tocando de la misma manera a los pueblos originarios y al resto de la población. Entonces, ¿por qué crees o cuál sería como la historia que subyace a esta diferencia en el problema de la democracia? Bien, son 22 grupos, 22 pueblos originarios, perdón, y la población mestiza, ¿no? Solo para aclarar Perdón. el marco conceptual. Creo que hay que entender que tenemos un Estado que ha quedado rebasado en su diseño. Hay una fuerte demanda en este momento para la construcción de un Estado plurinacional. Diversas organizaciones campesinas e indígenas han comenzado ya a demandar un nuevo modelo de Estado, un nuevo Estado a partir de un nuevo pacto social que vendría a ser el poder convocar a una constituyente para poder pensar en un país mucho más inclusivo del que tenemos actualmente. En Guatemala, para nadie es un secreto que el hecho de digamos, de pertenecer a uno de estos pueblos originarios limita aún más por temas de racismo el poder acceder a mejoras económicas, laborales, y si bien hay avances en cuanto a buscar esa inclusión de los diferentes pueblos dentro de las actividades económicas, sociales y educativas, todavía tenemos un fuerte rezago, donde incluso informes de desarrollo humano han venido señalando las dificultades que se tiene todavía aún más acentuadas cuando, por ejemplo, perteneces digamos, eres mujer, ¿no? O sea, las mujeres indígenas tienen todavía muchas más complicaciones para poder acceder a una serie de beneficios que se pudieran tener por medio de políticas públicas mucho más inclusivas. Creo que ese es uno de los puntos que se debe de estar discutiendo en los próximos meses. Hay manifestaciones en el país prácticamente cada semana o cada 15 días donde se está poniendo en agenda pública la demanda de un Estado plurinacional que pueda asumir la representación de los diferentes pueblos, que busque esa inclusión de los diferentes pueblos para que podamos pensar en la construcción de un país, porque a la larga hemos sido un país que se ha ido construyendo con una visión criolla muy, digamos, ajena a la realidad de los pueblos indígenas que han venido estando marginados, por ejemplo, desde probablemente hasta los años 50 del siglo pasado, cuando mucho del trabajo agrícola todavía se pagaba con dinero interno, o sea, estamos hablando de monedas que cada una de las fincas emitía para que también se pudiera comprar únicamente dentro de esas fincas algunos alimentos o algunos bienes para las familias. Entonces, es importante que podamos ir rescatando el tema indígena que ha quedado muy de lado luego de la firma de los acuerdos de paz en 1996. Pasaron varios años donde no hablamos nuevamente del tema de la inclusión de pueblos indígenas. Recuerdo que en el 96, cuando se da la firma de los acuerdos de paz, se pone en agenda pública el tema de la multi y la interculturalidad y su importancia, sobre todo en esos procesos de descentralización que se necesitan. Se fue reconociendo, por ejemplo, la idea de la construcción de territorios más allá
de esa visión del Estado Nacional que veía un solo territorio, pues ya se pone en agenda pública también esa construcción de territorios. Sin embargo, el camino todavía es bastante complejo, porque para nadie es un secreto que todavía el racismo continúa presente en mucha de la población guatemalteca, sobre todo en la población mestiza, incluso hasta negando sus propios orígenes, cuando es un hecho que no hay un guatemalteco originario acá en el país que no, digamos, que no poseamos sangre indígena, ¿no? Entonces, creo que es importante esos procesos de inclusión. Hay también que considerar que muchos de estos actores políticos han venido cooptando también a organizaciones indígenas y han pervertido en buena medida la organización. Eso ha complicado la articulación entre los distintos grupos sociales, campesinos, de defensa de pueblos indígenas y derechos humanos, porque pues obviamente, como en todo grupo humano, existe en alguna medida un interés de poder cooptar a diferentes actores para poder mantener un status quo que ha sido ajeno para el resto de la población guatemalteca. Muchas gracias, Jair. Fíjate que hay una palabra y un significante que tú has dicho que podría también inspirar este conversatorio que se llama el problema de la democracia, también es la perversión de la democracia, porque a nivel lingüístico, a nivel de comunicación, podemos reconocer que estamos permeados como ciudadanos, como ciudadanas, por la constante repetición de esta palabra, ¿verdad? Pero que en el fondo, por lo que aquí se está planteando, hay una perversión de ese significante y de ese concepto que ustedes definieron y que se enarbola en estos campos semánticos de la política partidaria, pero realmente, gracias a tus explicaciones, Jair, y a tus conceptualizaciones, podemos ir casi concluyendo que lo que ha sucedido en nuestros países es una perversión de la democracia. Estamos casi dirigiéndonos a nuestras preguntas finales. Solo nos quedan 2 preguntas para recordarles a nuestros conferencistas. La siguiente pregunta es, ¿qué vamos a hacer o qué deberíamos hacer como sociedad civil, Melissa? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bien, esta respuesta, mi reflexión la quisiera conectar con esta última reflexión que hiciste, Laura, porque yo también considero que la democracia forma parte de un proceder histórico que se va también contextualizando, se va también replanteando. Es decir, es un proceder que también la misma dinámica de la historia lo va, digámoslo así, actualizando. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo considero que lo urgente de este momento es el replanteamiento de varios aspectos que conlleven, pues, no lo quiero llamar utopía, pero sí a tratar de garantizar la mayor escala posible del bienestar generalizado de la población, ¿verdad? Y me gustó mucho lo que mencionó Yair, ¿verdad? De esta idea de Guatemala y de plantear un Estado plurinacional. Yo creo que ese tipo de aspectos son los que definitivamente se deben de recabar de todas las experiencias que estamos viviendo en los países centroamericanos. Considero tremendamente valioso el aporte que se está haciendo de la economía feminista y el cambio de paradigma que está planteando, ¿sí? Y en el sentido de que el capitalismo, bueno, más bien la estructura productiva predominante ya no se fundamente en la rentabilidad, sino que en la garantía de la reproducción de la vida. Y al momento de plantear la reproducción de la vida, entonces ahí sí estamos incorporando el resto de aspectos que ya también son presiones que vivimos en el medio ambiente, ¿verdad? Este año ha sido dedicado al cambio climático y es algo que pues no debemos de ignorar, ¿verdad? Porque además Centroamérica, dentro de toda la enorme cantidad de problemas que tiene,
la vulnerabilidad al cambio climático está a la orden del día, ¿verdad? Nosotros no solamente ha sido la pandemia, sino también fuertísimos desastres de orden natural, ¿verdad? Y que pensando en huracanes, terremotos, etcétera. Entonces yo sí creo muy importante en este contexto del qué hacer, tomarnos en serio los replanteamientos, tomarnos en serio, centrar hacia dónde tiene que ir, ¿verdad? Los grandes planes de nación, si lo queremos decir así. Considero sumamente importante que las agendas de las distintas expresiones del movimiento social se conviertan también en políticas de Estado. Creo importantísimo encontrar los vehículos para ello. También, como ya se ha mencionado aquí en esta reflexión, es muy importante también apelar a esos pisos mínimos de seguridad social. Eso no es ni siquiera nada nuevo planteado, eso ya probablemente está superado, pero en esta realidad que nos plantea la pandemia, nos vuelve a llamar la atención sobre la necesidad de pisos mínimos de seguridad social, ¿verdad? Mayores alcances en la cobertura, en las coberturas de salud, de empleo, de vivienda, de educación, etcétera. Y creo muy importante, pues, en este momento, sí, muy difícil que está viviendo la región, no cerrarse, pues, a la idea de que ya estuvo, ¿verdad? Yo creo que también la misma conflictividad nos lleva a replanteamientos y esperanza de que se pueden lograr procesos políticos, sociales, económicos que den paso hacia una mayor o una mejor garantía de calidad de vida de las personas. Retomo tus palabras, Melissa, justamente poner al centro del problema de la democracia, no la rentabilidad de este necrocapitalismo, sino lo que plantea la economía feminista, que es mantener la vida como centro, la reproducción de la vida, el sostenimiento de la vida, como han dicho José Raúl y Yair. En el caso de José Raúl dijo, bueno, también creo que coinciden poner al centro la vida humana como humanistas que estamos acá, y también con los derechos a la libre expresión de nuestras ideas, en el caso que subrayó José Raúl, y en el caso de Yair, que, por ejemplo, la seguridad alimentaria que urge en Guatemala, ¿verdad? Entonces, vamos coincidiendo al final de este conversatorio en que estamos poniendo la vida en el centro. Y también otra cosa que quiero retomar de lo planteado por Melissa, en esa esperanza de que, y eso hablando solamente como de los usos y costumbres de la ciudadanía en El Salvador, que solemos ser como bastante obtusos en declarar la desesperanza o en decir que estamos frente a una contingencia insoportable y que entonces no podemos hacer sociedad civil y dar por perdida como nuestra responsabilidad como sociedad civil. Aquí acaba de pasar algo muy importante, así como lo que mencionó José Raúl, y es que la gente se lanzó a la calle. Me atrevería a decir, sin temor a las consecuencias, sabiendo que las consecuencias de una autocracia pueden ser la represión, ¿verdad? Entonces, eso también está, la vida al centro y la población que no renuncia a expresar su inconformidad en las calles. Es algo que también nos une como región. En el caso de José Raúl, le repetiría la pregunta, ¿cuál es la responsabilidad de la sociedad civil en Cuba? Qué difícil las preguntas que tú haces, Lauri. Es que como tú soy periodista, José Raúl. Mira, yo creo que además de todo lo que dijo Melissa anteriormente, yo creo que tenemos que ser capaces de articular demandas globales y regionales con nuestros problemas particulares de cada sociedad. Yo creo que esto es importante en un mundo actualmente que está mega interconectado,
es imposible pensar en sociedades democráticas hacia lo interno, en sociedades responsables, amigables con el medio ambiente, como dijimos, forma parte de este ideal de democracia que estamos buscando, si no se tiene en cuenta que hay batallas que son comunes y que hay reclamos que no solamente pertenecen a una sociedad, sino que son globales. Al final yo creo que tenemos que comunicarnos más, también entre los diferentes movimientos sociales de diferentes países, porque al final todos estamos luchando contra un poder. Llámese un capital, llámese totalitarismo, al final tenemos al frente poderes diferentes que nos están negando derechos que en la base son los mismos. El derecho a una vida digna, el derecho a la participación política, el derecho a tomar parte en las decisiones, el derecho a poder manifestarnos cívicamente. Entonces, en ese sentido, creo que también nosotros como movimientos sociales tenemos que empezar a identificarnos y a cerrar filas y apoyarnos unos a otros en nuestras diferentes luchas en las cuales estamos involucrados. Porque a veces tengo la sensación de que a veces como que estamos un poco ajenos a lo que está pasando en otros países de la región, cuando al final se tratan de luchas que tienen mucho en común. Las feministas de Cuba tienen mucho en común en sus luchas con las feministas de Guatemala, de El Salvador, porque al final hay problemas que son colectivos. Entonces, yo creo que como sociedad hay que seguir luchando por esos temas, hay que buscar la manera de empoderarse y creo que la guía debe ser en todo momento no las ideologías, sino los derechos humanos, que son, a mí me parece, son transversales a las posiciones políticas. Asumir como guía esos derechos humanos, el respeto, la inclusión, la protección de las comunidades más vulnerables y avanzar por ahí en el reclamo de nuestros derechos. Te agradezco mucho tu participación, José Raúl, porque creo que tocaste un tema que no habíamos mencionado y que precisamente nos une como ex becarios de la Fundación Heinrich Böll, y que ya llevamos nosotros y muchos de los compañeros que van a ver en diferido este conversatorio, formándonos para tejer puentes y redes de carácter regional e internacional. Y creo que eso no se había mencionado, que los problemas que una pandemia histórica en Centroamérica y el Caribe es tratar los problemas de manera atomizada, sin tender estos puentes tan necesarios y coincidentes como región. Entonces, así como ponemos esto de defender la vida, de procurar la vida al centro de esta conversación, también la necesidad de que como sociedades civiles centroamericanas y caribeñas tenemos que tender esos puentes. Y al menos simbólicamente esos puentes están hoy, esta tarde acá. También te hago la misma pregunta, Yair, sobre la responsabilidad de la sociedad civil en Guatemala. Bien, creo que la responsabilidad, así como hemos criticado, por ejemplo, a la élite política y a la élite económica, también recae sobre la élite que dirige muchas de estas organizaciones de la sociedad civil, porque al final de cuentas es eso, son pequeños grupos que al final de cuentas tienen la oportunidad de conocer los problemas y poder organizarse para intentar hacer un llamado a la ciudadanía para que se sumen en diferentes tipos de demandas. En este sentido, creo que es importante el tema de la generación de conocimiento desde la sociedad civil. Muchas veces las personas no están lo suficiente informadas sobre sus derechos. Muchas veces están informadas sobre sus obligaciones, pero no conocen que a la par de esas obligaciones existen derechos de los diferentes temas que engloban también a las diferentes organizaciones. Acá estamos hablando, ustedes tocaron el tema, organizaciones feministas, pero también organizaciones medioambientales, de respeto a la niñez y a la adolescencia, de respeto a los derechos humanos. Y creo que es importante el tema de la organización como tal, donde necesitamos que también en esas organizaciones sociales exista democracia. Porque si no, de lo contrario, vamos a repetir los vicios que en su momento, lamentablemente, al menos en el país, han tenido los sindicatos que han tenido un papel súper importante en la serie de los derechos laborales, sobre todo a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX,
pero que poco a poco comenzaron a reproducir prácticas de autoritarismo e incluso de totalitarismo, donde siempre se manejaba el hecho de que siempre resultaban los mismos personajes electos, ¿no?, en esos cuadros dirigenciales, y obviamente eso no fomenta la participación, no fomenta la construcción de una ciudadanía responsable y no fomenta la democracia. Y muchas veces, lamentablemente, hemos visto eso también en organizaciones de la sociedad civil. Desconozco el caso de El Salvador, desconozco el caso de Cuba o del resto de los amigos que nos estén escuchando, pero en Guatemala hemos tenido casos de organizaciones sociales de diferente tipo donde no hay alternancia en el poder y no hay regeneración de cuadros. Y eso es lamentable porque vemos siempre a los mismos actores supuestamente defendiendo derechos, pero que no dan los espacios para que diferentes, digamos, jóvenes sobre todo puedan irse inmiscuyendo en espacios de toma de decisión. Entonces creo que también es un llamado para que recordemos que en ese tema del activismo social es importante que nosotros prediquemos con el ejemplo. Y en este caso es que intentemos fomentar esos valores democráticos en nuestras organizaciones, intentemos fomentar también temas como la tolerancia, el respeto, porque muchas veces hemos visto cómo se tratan de uniformar también modos de pensamiento y de entender ciertas realidades. Y, por ejemplo, las organizaciones tienen diferentes formas de entender un mismo problema. Yo lo he visto con amigas feministas que no todas tienen la misma orientación para entender el feminismo y lo mismo sucede en temas de prioridad medioambiental, en prioridades en temas de derechos humanos, en respeto, digamos, y fomento de derechos de pueblos indígenas. Entonces, temas como la tolerancia, el saber escuchar, el abrir espacios para que el resto de personas puedan irse inmiscuyendo en esa toma de decisiones es fundamental. El hecho de llevar, digamos, a la ciudadanía a los diferentes problemas que padecemos como sociedad e incorporarlos a este tipo de movimientos, sabiendo que las cosas no van a llegar del cielo lo único que cae es el agua, pero después todo es una lucha política y así hay que entenderlo. En términos democráticos, todo es un espacio de lucha política y los derechos se han peleado históricamente. O sea, si revisamos la historia de la humanidad, todos esos derechos, muchos de los cuales hoy gozamos, han surgido porque hombres y mujeres decidieron luchar por ellos en su momento histórico. Entonces, creo que también es valorar tantas vidas de hombres y mujeres que se dieron en función de poder otorgarnos un sistema mucho más incluyente de lo que se vino desarrollando en la historia de la humanidad. Entonces, yo creo que serían mis aportes para la discusión, Lauri. Gracias, Jair, y además fue muy poética tu participación, y es una frase que ya me voy a mandar a estampar, que dice: del cielo solo cae el agua, lo demás es lucha política. Y creo que independientemente del país donde lo digas, ya sea en cualquier país de Centroamérica o en cualquier país del Caribe, esa frase pues nos queda al calce a todas, a todos, a todes, porque subraya la responsabilidad de la sociedad civil. Y precisamente, Yair, hablando de los feminismos, Melissa y yo no estuviéramos acá si no fuera por nuestras predecesoras en la lucha por los derechos, porque nosotras apenas llevamos como un siglo, y en Latinoamérica menos, de tener, de poder entrar a bibliotecas y universidades. Entonces, no estaríamos aquí si no fuera por nuestras predecesoras. Estamos muy bien de tiempo. Vamos a pasar a la última pregunta. La última pregunta es: ya ahondaron bastante el camino, abonaron el camino y ahondaron el camino, porque yo les preguntaba sobre las perspectivas, sobre la posibilidad de la democracia en nuestros países, ya que vimos a lo largo de esta reunión la perversión y el problema de la democracia. ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes tienen en cada uno de nuestros países, la esperanza
de que el problema de la democracia no sea solamente esta metáfora, ¿no? Sino que una consecución real. Melissa. No sé si en jerarquía de dificultad, ¿cuál habrá sido la pregunta más difícil? Bien, yo quisiera como retomar ya cosas mencionadas. Y creo muy importante algo que mencionó José Raúl. Y es ese compromiso que yo considero muy importante de tener en la mira los componentes de la sociedad, ¿sí? O sea, ¿de qué estoy hablando? Creo muy importante lograr esos puentes y esos compromisos en distintas escalas regionales. Creo importante, dada pues que estamos en una globalización, lograr compromisos desde las esferas supranacionales, multilaterales, internacionales, nacionales, regionales, municipales, compromisos de garantía de dignidad, de bienestar generalizado de la población, de poder, canales también de incorporación de aspectos políticos, etcétera. Creo muy importante eso porque, o sea, creo que esto que mencionaba también Yair, de esta atomización que tenemos, también pasa por solo estarlo viendo desde una misma escala y no estar reconociendo las distintas escalas regionales que también nos presionan para realidades concretas, ¿sí? Y fíjense que pareciera muy abstracto lo que digo, pero me quiero ir a un caso muy específico de El Salvador. Y exactamente un caso que yo creo que habría que prestarle mucho más atención de este aspecto logrado. ¿Sí? Estoy hablando de estas iniciativas de cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Y estoy hablando de personas que se organizaron frente a la problemática de la falta de vivienda y entre ellos lograron, ¿verdad? Este interés concreto en común, lo lograron hacer una lucha política que ha sido transversal en todas las escalas, creo que es una experiencia maravillosa en ese sentido. Fundasal es sumamente importante también para poder identificar y también para ver las escalas de cómo logran esos compromisos desde lo supranacional, lo multilateral, lo internacional, lo nacional, lo municipal, hasta que se logró en una demanda en específico. Yo creo que es bastante ejemplificante, ¿verdad? Que eso, estamos hablando de algo muy específico en vivienda, pero ese ejemplo también podría asumirse para otras demandas concretas y específicas que tenemos como sociedad, ¿sí? Entonces, yo sé que, o sea de verdad, lo predominante que yo podría concluir es como decir, a ver, vamos a años oscuros y todo va a ser oscuro y aquí no va a haber nada. Es tremendamente tentador decirles eso, porque la gran trayectoria me apunta hacia ahí. Pero yo creo que la humanidad, la resistencia, la dignidad, las personas preparadas, la infinidad de personas valiosas que hay, que están empapadas de esta realidad, que la tienen asumida, yo mi esperanza la tengo ahí, de que de esta vamos a salir adelante. Y yo creo lo que tú mencionaste, Lauri, muy importante, lo del 15 de septiembre, creo que fue increíble, increíble, porque en El Salvador teníamos esa idea aplastante de la propaganda estatal y de que estábamos inmovilizados y que nadie podía hacer nada. Y el 15 de septiembre, el día del bicentenario de los 200 años de independencia de El Salvador, la población demostramos que eso no es así. Y fue una demostración tremendamente plural, creo que eso fue lo que más llamó la atención, ¿sí? De ver distintos tipos de intereses de toda la gama, de todos los colores,
también muy icónico, ¿verdad? Que uno de nuestros símbolos de resistencia sea Lady Drag Queen. Me parece eso también tremendamente retador, cuestionador, pero muy profundo también, porque estamos hablando de alguien, ¿verdad?, que podría considerarse de una población minoritaria luchando por intereses mayoritarios. Yo creo que con eso nosotros como país tenemos que tenerlo claro, apropiarlo y avanzar, no retroceder hacia donde la historia ya nos dijo 500,000. Se ha escrito infinidad sobre eso, ¿verdad? Yo creo que la apuesta debe de ser hacia adelante, hacia lograr superar este momento, y pues ojalá, ¿verdad?, que sea el gran momento para mí, que el protagonismo lo asuma la sociedad civil, los movimientos populares, ¿verdad?, y que esa agenda y que lo que resulte sea lo más próximo a una verdadera agenda de nación, en donde esté incorporado, que nadie quede afuera. ¿Sí? Eso. Retomo esa frase como la de Yair, que están diciendo ustedes, apotegmas, que nadie quede afuera. Adelante, José Raúl. ¿Cuál es tu perspectiva? Igual que dijo, o sea, estoy en la misma posición de Melissa, de optimismo de la acción y pesimismo del intelecto, como decían en Frankfurt. A ver, si uno mira el panorama, realmente está poco alentador. O sea, estamos viendo que hay un repunte de los autoritarismos a nivel global, precisamente a partir de las propias insuficiencias de los sistemas democráticos liberales, de las deudas históricas, de los problemas que no han podido resolver. Y lamentablemente la opción por la que ha apostado mucha gente es por darle el poder a figuras de corte populista, a figuras de corte que incluso reniegan de la propia democracia, y que en el poco tiempo nos han demostrado precisamente que esa no es la solución. Vengan de donde vengan, de izquierda como un Andrés Manuel o como lo que pasa en Cuba, o de derecha como un Bolsonaro, como un Bukele, la autocracia no es la solución. Y lamentablemente tenemos esa sombra sobre nuestro continente ahí bastante presente, y no solo sobre nuestro continente, también sobre Europa, sobre el propio Estados Unidos, o sea, países que tienen una tradición democrática mucho más consolidada, y lo está pasando. Por otra parte, hay que tener presente que los problemas que presentamos en nuestra región son el fruto de deformaciones estructurales históricas que arrastramos de nuestros pasados coloniales. O sea, son problemas que tienen más de 500 años y que no se van a resolver en 10 ni en 20. Pero como dijo Melissa, yo también soy optimista. O sea, no solamente en el caso de Cuba, que después de ese 11 de julio nos ha puesto a todos nosotros a soñar, sino en el caso también de todo el continente, porque insisto en que hay problemáticas que son globales y regionales, aunque un país pueda parecer que tiene una excepcionalidad histórica, en la práctica no es tan así. Y también recalco el capital humano como una de las cosas fundamentales. Yo creo que hay una generación joven que se está abriendo paso, una generación comprometida, una generación formada en valores democráticos, una generación que no es corrupta, y a mí me parece que eso es importante porque la corrupción es el gran cáncer de la democracia. Cuando nosotros miramos los índices de países de más corrupción y de países menos democráticos, están ahí coincidiendo. Es difícil tener democracia en países con altos niveles de corrupción, precisamente porque se pervierten los objetivos, los logros sociales en función de la obtención de ganancias para unos pocos. Entonces yo creo que esos son elementos fundamentales que nos da esperanza. Yo no sé, y además, si otros países lo han logrado, ¿por qué no lo vamos a lograr nosotros? Dentro de la región tenemos algunos ejemplos que tal vez no sean perfectos, pero que cuando uno mira, por ejemplo, a Costa Rica, cuando uno mira a Uruguay, ve que son sociedades donde se han logrado cosas importantes
que ya quisiéramos muchos países de América Latina poder tener esos niveles de participación democrática y de bienestar social, con dificultades, con problemas como los de todos los países, pero que han tenido avances que otros no hemos conseguido. Yo no sé si lo vamos a lograr o no. Yo creo que ahí hay una gran porción de incertidumbre. Lo que yo sí sé es que si no hacemos nada, sí va a ser peor o va a ser igual que como estamos. Por tanto, si lo vamos a lograr o no, esa no es mi pregunta. Mi pregunta es que tengo que hacer algo para tratar de subvertir esa situación, y hay que trabajar y hay que comprometerse y hay que ponerle el pecho a los problemas, porque si no, desde un pesimismo inactivo, pues ahí sí es verdad que no resolveremos nada. Gracias, José Raúl. En contra del pesimismo inactivo. Yair, adelante. Bien, pues yo quisiera, ya que me tocó el honor de cerrar el evento con la última intervención, yo quisiera dejar un mensaje de optimismo, porque independientemente de todas las dificultades que tenemos en la región, yo creo que a nivel mundial, o sea, nosotros al final de cuentas somos parte de todo este constructo global, ¿no? Y no podemos ser ajenos a él. Veo con buenos ojos también que cada vez hay más personas interesadas en inmiscuirse en diferentes temáticas. Creo que las nuevas generaciones también vienen a cuestionar el orden que tenemos, si es que le podemos llamar un orden como tal. Vienen a hacer críticas también del propio sistema económico, del sistema político, de la forma en que producimos, de qué tan responsables somos en nuestras acciones. Por ejemplo, es interesante ver cómo ha ido disminuyendo la tasa de natalidad, producto de una generación mucho más educada, donde evalúa también las consecuencias del tema de tener más hijos y responsabilidades que conlleva a este respecto. Y creo que hay mucho interés en espacios formativos. Lo veo en personas que muchas veces no necesariamente tienen las mejores condiciones para poder participar en oportunidades pequeñas que se les dan en cursos, en educación, en formación en diferentes ámbitos. Conozco personas, por ejemplo, un grupo de niños, para que vean ustedes el tema de la esperanza. Conocí un grupo de niños que caminan 7 kilómetros todos los días de ida y 7 kilómetros de vuelta, porque es donde tienen el espacio de conectividad para recibir virtualmente clases de inglés. Niños de 8, 9, 10 años que tienen responsabilidades activas de generación económica en el campo y que están buscando esas oportunidades, ¿no? Y tratan de aprovecharlas al máximo, y muchas veces entre más comodidades tenemos, más cómodos nos volvemos también nosotros. Así que creo que sí hay esperanza. Es decir, el ser humano siempre ha tenido estos procesos de tipo péndulo, donde va a modelos más democráticos, luego pasa a modelos más autoritarios. Pero creo que al final de cuentas debemos recordar que esa esperanza no es tampoco un falso optimismo, ¿no? Sino es más bien una convicción de saber que las cosas tienen un sentido, independientemente de cómo nos toca que ir, digamos, adecuándonos para tratar de sobrevivir y de mejorar las condiciones de vida nuestras y de los nuestros. Tiene un sentido el hecho de la lucha social, tiene un sentido el hecho de la lucha política, tiene un sentido el tema de la reivindicación de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los derechos medioambientales, y no nos tenemos que olvidar de eso, porque a veces nos agobia ese sentimiento de derrota, de ver que muchas veces no nos salen las cosas como quisiéramos. Pero creo que en el fondo hay una esperanza colectiva, y que lo podemos ver prácticamente día con día, con pequeños logros que se puedan tener en cualquiera de los ámbitos que ya he venido planteando. Muchas gracias, Yair. Fíjense que ya casi nos estamos despidiendo.
aparte que logramos tocar el tema también de género, fíjense que de todas sus participaciones salieron nuevos temas para futuros conversatorios. Se tocó, por ejemplo, y lo tocó José Raúl, que todos estos problemas de la violencia estructural, que no hablamos porque si no aquí nos llega a la medianoche, podríamos haber hablado de la violencia estructural, aunque ya se mencionó. Podríamos hablar también de nuestro pasado colonial, porque precisamente estamos en el mes de septiembre, y de problemas que vienen desde hace mucho tiempo. Y bueno, logramos tocar varios temas. Quiero primero mandar 2 saludos a nuestros escuchas. Mandamos un saludo a Marcela Escobar, saludos a Melissa Salgado, también un saludo hasta Madrid del escritor chileno Javier Norambuena, que siguió todo el conversatorio y que les manda saludos a cada uno de ustedes. Gracias a los que nos siguieron en vivo y a los que nos escucharán en diferido. Gracias a la Fundación Heinrich Böll por habernos dado casa a este conversatorio. Y quedan en el tintero las siguientes conclusiones, y solo las repito porque ustedes las han dicho. Poner la vida al centro, continuar la lucha por los derechos humanos, y algo muy importante que aportó Yair, practicar la democracia al interior de nuestras organizaciones, al interior de nuestros hogares. No, ahí surgió otro tema, ¿verdad? Que es un tema muy centroamericano, que es, y muy caribeño, que sería hablar sobre las ideologías y cómo esas ideologías también están entrecruzadas con el problema de la democracia y el hecho que necesitamos inyectar de democracia a estas organizaciones sociales. Eso fue muy importante. También otras coincidencias en los temas. Coincidimos aquí en que hay una pérdida del miedo a la autocracia. Aunque la autocracia parece ser como el gran fantasma de nuestros países, las manifestaciones en la calle han dado a comunicar que no hay miedo y que la gente se está organizando. Recupero también la conmovedora imagen de Melissa, retomando de las marchas del 15 de septiembre, de la minoría LGTBI Q+, unas minorías que son las que menos gozan de sus derechos, luchando por los derechos de la mayoría, la necesidad de agendas de nación para que nadie quede afuera. Recupero esta paráfrasis de José Raúl, el optimismo de la acción frente al pesimismo del intelecto. Y bueno, esta renuncia al pesimismo inactivo y la esperanza, la esperanza a las nuevas generaciones críticas, participativas, vasos comunicantes, que son nuestros jóvenes, las juventudes centroamericanas y caribeñas. Yo siento que este conversatorio fue exquisito, rico en pensamiento, y solamente me queda el agradecimiento profundo a la fundación, los saludos a nuestros compañeros exbecarios y el agradecimiento a Melissa Salgado, José Raúl Gallego y Yair Dabroy por hacernos partícipes de su inteligencia, su conocimiento y su humanismo esta tarde. La verdad, yo disfruté mucho el conversatorio. Y nos vemos pronto en el siguiente conversatorio.